Encuentro. Juan Guaidó se reunió con secretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, para hablar de la situación de Venezuela. Acusación. Gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, hizo denuncia por difamación e instigación al odio contra el diputado Américo de Gracia. Piden prórroga. Diputado José Gregorio Correa solicita al gobierno peruano extender por 6 meses el permiso temporal de permanencia para venezolanos en ese país. Denuncia. Ministro de Transporte Hipólito Abreu asegura que un acto de saboteo interrumpió actividad comercial de la línea 2 del metro de Caracas. Sube la tensión. Comités cívicos de oposición radicalizarán las protestas para buscar la renuncia del presidente Evo Morales. Arranca la pelota criolla. Este martes comienza la temporada del béisbol profesional venezolano. Regreso triunfal. Selena Gómez vuelve a ser la número 1 de Billboard. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes en nombre de todo nuestro equipo. Así es, Andrina Yepes y Diana Martínez listas para iniciar el recorrido por las informaciones y de inmediato comenzamos. La Asamblea Nacional aborda en la sesión ordinaria el nombramiento de la comisión preliminar que conformará el Comité de Postulaciones para el Consejo Nacional Electoral. Manuel Covela nos amplía la información. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. La conformación del comité preliminar del Comité de Postulaciones Electorales es el primer punto del orden del día de la sesión ordinaria. En declaraciones previas, el Bloque de la Patria, a través de su coordinador Francisco Torrealba, quien leyó un comunicado, confirmó que va a incorporarse a esa instancia y también hizo una solicitud a la Asamblea Nacional Constituyente. Veamos. Proponemos que la Asamblea Nacional Constituyente conforme una comisión de enlace entre el Poder Legislativo Nacional y el Poder Constituyente Nacional, a los efectos de guardar celoso cumplimiento de lo establecido en nuestra Constitución para la selección de los miembros del Poder Electoral. Posteriormente, Juan Guaidó reiteró que el procedimiento para renovar el Consejo Nacional Electoral está establecido en la Constitución y la Asamblea Nacional, dijo, va a adherirse a ese precepto de la Carta Magna. Dijo que cualquier acción que se salga de la Constitución es caer en el error y ahondar la situación política actual que atraviesa Venezuela. Veamos parte de lo que dijo. La alternativa es la Constitución, la alternativa es lo que dice el Reglamento de Interior y Debates, la alternativa es lo que dice la ley del Poder Electoral. Ahí no existe ningún tipo de ni constituyente ni ningún subterfugio. Guaidó ofreció esas declaraciones tras sostener una reunión de cerca de 1 hora con el secretario adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, quien está de visita en el país, y en ese encuentro se abordaron mecanismos para la implementación de la ayuda humanitaria. Esto desde la Asamblea Nacional. Devolvemos este pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. El gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Gracia, por difamación e instigación al odio. Nelcy Oviedo nos amplía la información. Nelcy, buenas tardes. Buenas tardes. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, negó que estuviera en Tumeremo, estado Bolívar, recibiendo 25 hectáreas de una mina de oro, como lo había anunciado en una red social el diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Gracia. Pidió a la Fiscalía investigar. Yo reto al diputado Américo de Gracia que demuestre que el sábado 2 yo fui al estado Bolívar. Yo reto al diputado Américo de Gracia a que demuestre que Héctor Rodríguez tiene
una mina personal. Si alguna de las dos cosas la demuestra, yo pongo mi cargo a la orden de la Fiscalía para que se abran todas las averiguaciones. Pero como es falso, como yo sé que no lo va a poder demostrar, no le voy a pedir ni siquiera que ponga su cargo a la orden. Le voy a pedir simplemente que le pida disculpas, no a Héctor Rodríguez, al país. Por otra parte, el gobernador hizo referencia al anuncio del mandatario nacional de entregar minas a las gobernaciones. Como gobernador del estado Miranda recibí de manos del exgobernador Capriles Radonsky 99 minas que son propiedad de la gobernación de Miranda. Es decir, lo que está planteando el presidente Nicolás Maduro no es nada nuevo. Las gobernaciones ya tienen facultades mineras en sus distintos estados. Lo que está agregando el presidente es que participen en el arco minero del estado Miranda. Es decir, es completamente falso que las gobernaciones hoy no tienen facultades mineras. Por el contrario, la Constitución así lo plantea. Héctor Rodríguez recordó que cuando le corresponda dejar el mandato de Miranda, las facultades mineras serán entregadas al nuevo mandatario de esa región. Con esta información regresamos con ustedes. Gracias, Nelcy. El presidente de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, solicitó al gobierno peruano una prórroga de 6 meses al permiso temporal de permanencia para los venezolanos en ese país, dado que vence el 11 de noviembre. Nuestro exhorto es a que el gobierno le dé una prórroga de al menos 6 meses que pueda regularizar la situación de los venezolanos en el Perú. Nosotros, ¿qué le pedimos? Humanidad. ¿Qué le pedimos? Comprensión. Y desde esta Asamblea Nacional, desde la Comisión de Asuntos Consulares y Migratorios, que tengan la bondad, la humanidad de que los venezolanos puedan regularizar su situación en los próximos 6 meses en una nueva prórroga. Correa aseguró que 220.000 venezolanos están a la espera de regularizar su situación en ese país. El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, denunció un saboteo en la actividad comercial de la línea 2 del sistema de transporte subterráneo. A través de su cuenta en Twitter, Abreu dijo que 2 cajas inductivas ubicadas entre Mamere y Caricuao fueron afectadas. Aseguró que el personal de la empresa estatal se encuentra trabajando para solventar la situación. Dijo que anteriormente el Metrocable de Mariche presentó fallas por corte de cable. El movimiento estudiantil de la UCB protestó a las afueras de la Casa de Estudio en defensa de la autonomía universitaria. Maole Aldana con el reporte. Adelante. Buenas tardes. Los estudiantes de la máxima casa de estudio del país realizaron 2 actividades. Una justamente en la salida de la puerta Tamanaco, donde se pintaron sus manos, reiterando que su protesta es pacífica. Y también muy cerca del Jardín Botánico develaron un mural. También anunciaron sus próximas acciones. El día de mañana, articulados como movimiento estudiantil de las distintas universidades, estaremos llevando a cabo una movilización de calle. Nos vemos el día de mañana a las 9 a.m. en la Plaza Morelos del municipio Libertador. Asimismo, como movimiento estudiantil seguimos articulándonos de cara a lo que está sucediendo en nuestra universidad. El día jueves y viernes de esta misma semana nos vemos en la convocatoria a la Confederación de Estudiantes Universitarios. Este mural es tremendamente importante para la Universidad Central de Venezuela, ya que representa las luchas de los universitarios, el sentimiento de los jóvenes, de los profesores, de las autoridades, de los trabajadores y de toda la comunidad universitaria. Ellos reiteraron que la protesta pacífica está consagrada en la Constitución y que su lucha también es por las reivindicaciones estudiantiles y también salariales, tanto para el personal docente como administrativo. Es nuestro aporte. Ustedes sigan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que 707 personas han sido privadas de libertad por hechos relacionados con ataques al sistema eléctrico nacional durante el año 2019. Saab precisó que se iniciaron 331 investigaciones por hurto de cableado, mientras que 268 correspondieron al hurto de equipos como transformadores, lámparas de alumbrado público, entre otros. Por otra parte, el titular del Ministerio Público destacó que en el estado Carabobo fue detenido Albeiro José Alzate, gerente de distribución de la subestación Castillo de Corpoelec en esta entidad, por la sustracción de un carrete de cable lineal de 1000 metros con un peso de 6 toneladas. Detalló que en la casa del gerente de Corpoelec se encontraron cantidades importantes de materiales y equipos procedentes de la empresa. Saab añadió que las herramientas hurtadas tienen un valor aproximado de $3.350.000. Además, invitó a la ciudadanía a denunciar a las personas que se involucren en situaciones de este tipo para que sean sometidas a la justicia. Habitantes de diversas zonas del área metropolitana de Caracas reportan que persisten las fallas eléctricas. Diana Vázquez tiene los detalles. En el centro de Caracas, los ciudadanos aseguran que los bajones de voltaje son constantes y afectan la actividad de la concurrida Avenida Baral. Las personas no compran, no vienen, no salen de su casa, no funcionan los ascensores,
etcétera. Yo vivo aquí atrás de la Corte Suprema, pero resulta que hay bastantes apagones, se me han dañado 2 televisores y se me ha dañado un ventilador. Esta situación es cotidiana en la zona rural de El Hatillo, al sureste de la ciudad de Caracas. Allí, residentes y comerciantes dicen que los cortes de energía eléctrica suelen ser diarios. Se va casi todos los días, por lo menos media hora, y después llega el rato, pues, pero se va y viene constantemente. Cuando se va la luz, naturalmente bajan las ventas porque nadie sale, pues. A veces son cortes de más de 10 veces en un día, o en medio día, diría yo. ¿Sus electrodomésticos? Ya se me han dañado 2 neveras y el microondas. Los ciudadanos consultados en el centro de Caracas y en El Hatillo, Estado Miranda, coinciden que debido a las constantes fallas eléctricas han tenido que comprar velas, linternas y hasta cocinar a leña. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Gracias, Diana. La Organización de Países Exportadores de Petróleo predijo un freno en la demanda mundial de petróleo a largo plazo debido a las políticas proteccionistas y medidas para frenar el calentamiento del planeta. La OPEP informó que el crudo continuará dominando el mercado energético en 2040, pero irá cediendo terreno a otras fuentes de energía al ofrecer un ritmo más lento. Aseguran que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia y Venezuela, así como las de Washington a Irán, son elementos adicionales que impactan negativamente en la economía global y el comercio mundial. Señalan que un crecimiento demográfico más lento y la mejora en la eficiencia energética han resultado en una desaceleración del consumo de energía, mientras que el desafío de reducir las emisiones de dióxido de carbono ante la crisis climática han dado lugar a diversas medidas contra los hidrocarburos. En Bolivia, los comités cívicos de oposición hicieron un llamado a radicalizar las protestas con el resguardo de entidades públicas y fronterizas, con el objetivo de bloquear los ingresos económicos al Estado y acelerar la renuncia del presidente Evo Morales. Así lo indicó el líder del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, durante un cabildo celebrado anoche al cumplirse el plazo de 48 horas al que había retado al actual mandatario para que saliera del cargo. Sabíamos que no lo iba a cumplir, sabíamos. Sin embargo, la lucha no tiene retorno y tenemos que cumplir ese compromiso. Por otro lado, este martes Camacho debió regresar a la ciudad de Santa Cruz tras abandonar el aeropuerto internacional de El Alto junto a La Paz, luego de que sectores afines al oficialismo desbordaran un cordón policial. El opositor tenía la intención de hacer llegar al actual mandatario una carta de dimisión por el supuesto fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre. En México, al menos 9 personas murieron, entre ellas 6 menores de edad, en un ataque perpetrado contra una familia mormona de origen estadounidense en un poblado ubicado entre los estados de Sonora y Chihuahua, al noroeste del país. Según autoridades, el suceso se produjo el mediodía de este lunes, cuando el convoy en el que viajaban 3 mujeres y 14 menores pertenecientes a la familia Levarón fue atacado por un grupo armado en una carretera estatal prácticamente en la frontera con Estados Unidos. Se conoció que el convoy pudo haber sido confundido con grupos delictivos que se disputan la región. El ataque dejó además 6 menores lesionados, una menor ilesa y una presuntamente desaparecida, y provocó que al menos uno de los vehículos se incendiara. Julián Levarón, activista y allegado de los fallecidos, consideró que el suceso no tuvo nada que ver con un ataque directo a la familia o por un conflicto interno. Ante la situación, el presidente estadounidense Donald Trump se pronunció en Twitter sobre la tragedia y ofreció ayuda militar a México para combatir a los cárteles de narcotráfico. Amigos, momento de realizar nuestra primera pausa. Así es, Diana, al regreso más información, quédense allí que ya venimos. Eiker Chavarrí se encuentra recluido en el Hospital Pérez Carreño y necesita con urgencia 15 donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-254-4623. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno.
El cardenal Baltasar Porras insistió en que la Iglesia se mantiene atenta a cualquier vía de diálogo y negociación para buscarle una salida a la crisis que atraviesa el país. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. El cardenal Baltasar Porras insistió que solo conversando se pueden solventar las diferencias. Dijo que la Iglesia cree en cualquier iniciativa de diálogo, pero sin condicionamientos. El Papa como el cardenal Parolín y la conferencia episcopal pues han puesto, y que no sea una caricatura, una pantomima más para darle larga y no ir a los problemas reales pues que son los que aquejan a la población venezolana. Tras su nombramiento como miembro del Consejo Pontificio de la Cultura del Vaticano, anunció buenas noticias para todos los católicos de Venezuela. Ya ha pasado el primero y el segundo examen, pues el presunto milagro, los dos médicos lo han aprobado, pasa ahora a la comisión completa de médicos para ir después a la comisión de teólogos y de cardenales, y tenemos pues que seguir adelante con entusiasmo, con fe, con esperanza, acompañando todas estas iniciativas de las distintas caminatas, porque Dios mediante pues podamos tener ese regalo del Papa Francisco de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Así lo declaró el cardenal Baltasar Porras tras participar en un encuentro de clero y una misa con sacerdotes en el Colegio San José del Ávila aquí en Caracas, y donde reflexionaron sobre la realidad venezolana. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. La Corporación de Turismo del Estado Nueva Esparta afirma que la situación de conflicto que viven los países de Sudamérica afecta en el turismo receptivo en la entidad. María Marcano nos amplía la información. Aseguran que en efecto Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia son los principales emisores del turismo hacia la isla de Margarita. El mercado suramericano había sido, insisto, en los últimos 2 años o 3, un mercado importante. Colombia encabezando ese flujo de turismo hacia la isla, luego estaba Argentina, estaba Ecuador, estaba Perú como países emisores de turismo hacia Margarita. Para la temporada decembrina aseguran que el sector privado no mantiene buenas expectativas. Sostienen que la falta de conectividad aérea y la realidad económica venezolana pudiera jugarle una mala pasada al turismo insular. Desde la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Venevisión. El superintendente de criptoactivos y actividades conexas, Josélit Ramírez, anunció la incorporación de 2 hoteles y una posada al sistema Petro con el fin de impulsar el sector turístico del país. Ramírez indicó que el Hotel Hesperia Valencia, el Paraguaná Mall en Falcón y la posada Doña Carmen en Los Roques ya aceptan pagos en la criptomoneda digital Petro, afirmando que estos establecimientos se suman a más de 900 locales comerciales que utilizan esta forma habitual como mecanismo de pago en el país. Por último, el titular de la SUNACRIP anunció el inicio del primer diplomado en trading de criptomonedas y mercados financieros dirigido a los formadores de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informáticas, UNETI. Y al menos 15 horas sin luz estuvieron diversos sectores de la ciudad de Maracaibo tras una interrupción en el servicio eléctrico que se registró este domingo en horas de la tarde. Comunidades aledañas al sector 5 de Julio, Doctor Portillo y la avenida Universidad de la capital zuliana denunciaron que a diario sufren por los racionamientos eléctricos y las constantes averías. Lo poquito que tiene uno en la nevera se le echa a perder, que no tiene luz. Los niños no van al colegio, porque cuando nos levantamos trasnochados, malestar del calor, la plaga, pero aquí esperando. Más de 12 horas tienen. Más de 12 horas. Vecinos exhortaron a las autoridades competentes a solventar la situación lo más pronto posible. En el estado Bolívar, más de 1.000 unidades están siendo preparadas en los terminales de Puerto Ordaz y San Félix para atender al menos unas 50.000 personas que estiman viajen en la temporada decembrina. Henderson Pérez nos tiene los detalles. Los responsables de los terminales de Puerto Ordaz y San Félix aseguran que se preparan para recibir visitantes de diferentes partes del país con unidades hacia diferentes destinos. Contamos con 32 empresas en el terminal Manuel Piar de Puerto Ordaz, las cuales tienen entre todas carros pequeños y unidades autobuseras, más de 900. José Rosario, presidente del Instituto Municipal de Transporte, aseguró que 1.000 funcionarios estarán desplegados en los terminales para garantizar la seguridad durante la temporada. Bueno, en esta zafra el estado Bolívar
generando todos los mecanismos de seguridad en las carreteras de nuestro estado. Por supuesto, con el fortalecimiento de los puntos de control, se hace necesario, fundamental, que los organismos de seguridad, todos como un solo gobierno, asumamos el tema de las rutas seguras. Destacaron que las ciudades más comunes en visitar son Caracas, Barquisimeto, Valencia y Maracay. Desde el Estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. Amigos, tiempo de realizar una nueva pausa. Al regreso, piden ayuda conjunta. Pequeñas naciones insulares entre las más vulnerables al cambio climático. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Amigos, Sandrina, tiempo de iniciar nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Colombia. Así es, Diana. El presidente Iván Duque anunció un paquete de medidas sociales y de desarrollo económico para atender la situación que atraviesa el departamento del Cauca, donde en la última semana han sido asesinadas 13 personas pertenecientes a comunidades indígenas. Estas iniciativas prevén que 9.000 jóvenes tengan acceso a educación y se pongan en marcha 300 emprendimientos. Ya el pasado miércoles el mandatario anunció el envío de 2.500 soldados al Cauca para tratar de restablecer el orden público tras los múltiples homicidios perpetrados en esta zona por parte de grupos armados ilegales. Continuamos en Estados Unidos. Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron las primeras 2 transcripciones de las entrevistas que realizan a puertas cerradas sobre la investigación de posible juicio político contra el presidente Donald Trump. Se trata de los testimonios del funcionario del Departamento de Estado Michael McNally y de la ex embajadora de Ucrania, Mary Yanovatic, quien afirmó haberse sentido amenazada por Trump tras mencionarla en su llamada con su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky. En Chile, el presidente Sebastián Piñera reiteró que no tiene intención de dimitir de su cargo y prometió que se investigará cualquier denuncia de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas sociales de las últimas semanas. Durante una entrevista, el mandatario justificó la declaración del estado de emergencia en el país como una herramienta para restaurar el orden público y proteger a los ciudadanos. En Nicaragua, la policía dispersó este lunes con el uso de la fuerza un piquete de manifestantes de oposición y golpeó al menos 2 periodistas que daban cobertura al plantón. Los incidentes se produjeron cuando un grupo de jóvenes se manifestaba en contra del presidente Daniel Ortega y a favor de la liberación de los más de 130 denominados presos políticos. Por otro lado, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia iniciará reuniones con diversos sectores para formar una gran coalición frente al mandatario. Turquía anunció la captura de la hermana del fallecido líder del grupo terrorista Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, cerca de la ciudad de Azaz, localizada al norte de Siria, bajo el control de Ankara. Se trata de Ramisha Aguad, de 65 años, quien fue detenida en la operación junto a su marido, su cuñada y 5 niños. Por ahora, los servicios de inteligencia turca interrogan a los detenidos con el objetivo de obtener información clave sobre el grupo yihadista. Estados Unidos inició el proceso formal para retirarse del Acuerdo de París, el mayor pacto vinculante frente a la crisis climática y que establece un plan de acción mundial para limitar el calentamiento global. La salida entrará en efecto el 4 de noviembre de 2020 y Washington se unirá a Nicaragua y Siria, los únicos 2 países no firmantes de los compromisos adoptados en 2015. El anuncio de retiro del pacto ratificado por el expresidente Barack Obama ha provocado duras críticas internacionales al considerar que Washington perdería su posición de liderazgo en la lucha climática. En Irán, el presidente Hassan Rouhani anunció que su país va a reanudar a partir de mañana el enriquecimiento de uranio en la planta de Fordo con la inyección de gas en 1.004 centrifugadores, siendo el 4.º paso de reducción de sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015. Sin embargo, el mandatario insistió en que la decisión es reversible si el resto de naciones firmantes del pacto garantizan los intereses económicos de Teherán. En China, el presidente Xi Jinping mostró su apoyo a la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, cuya figura ha sido duramente cuestionada por los manifestantes prodemocráticos que exigen su dimisión.
En un encuentro celebrado en Shanghái, el mandatario asiático manifestó la confianza de su gobierno en Lam, quien a su juicio ha llevado al ejecutivo de la ex colonia británica a cumplir con sus obligaciones y a mejorar la atmósfera social. Y cerramos en Cuba, donde el canciller Bruno Rodríguez denuncia presiones de Estados Unidos a países latinoamericanos para obtener su voto contra el proyecto de resolución que La Habana presenta cada año ante la ONU para condenar el embargo impuesto por Washington a la isla. Así lo expresó en el marco de la cita del próximo 6 y 7 de noviembre, donde la Asamblea General de la ONU discutirá y votará una nueva resolución. Desde 1992, el ente ha aprobado anualmente un texto denunciando los efectos negativos de la política estadounidense y pidiendo su fin, aunque sin tener carácter vinculante. Pequeñas naciones insulares se encuentran entre las más vulnerables al cambio climático. Muchos luchan contra los efectos de un planeta en calentamiento, pero dicen que no puede tener éxito si están solos. Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América, nos cuenta más. Frente a la costa de la isla de Aldabra, en las aguas azules de las Seychelles, florece un renacimiento de la vida. Vimos algunos entornos realmente sorprendentes y únicos, arrecifes de coral en condiciones realmente prístinas que no esperábamos ver en algunos lugares. Aquí, en la Fundación Necton en Oxford, Inglaterra, los investigadores observan cómo las islas locales revirtieron el daño causado por el cambio climático. Los científicos han hablado, todos sabemos que tenemos un problema. Lo que se necesita es una acción global responsable. Danny Forêt es presidente de las Islas Seychelles, que actualmente están en camino de proteger casi un tercio de sus aguas para el próximo año. Visitó recientemente el laboratorio en Oxford, donde los científicos analizan los datos que recopilaron en más de 300 despliegues en el Océano Índico. Había una increíble diversidad y abundancia de peces, especialmente en áreas protegidas con Aldabra, lo que demuestra que las áreas marinas protegidas funcionan cuando se crean. Hay más y más peces en aguas protegidas y los científicos dicen que apunta a un ecosistema más saludable. La medida para proteger el medio ambiente aquí también protege a los principales impulsores económicos, como son la pesca y el turismo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Gracias, Miguel Ángel. Hacemos una nueva pausa. Al regreso tenemos más información, así que quédense allí que ya venimos. Hola Venezuela, yo soy Nieves Soteldo y este es su recorrido en el mundo. La cantante estadounidense Selena Gómez, quien luego de 10 años, llegó al número 1 en las listas de Billboard. Con la canción Lose You to Love Me, lanzada el pasado 22 de octubre, Selena Gómez alcanzó por primera vez el puesto número 1 del ranking de Billboard. Esto en una publicación en una página web de Billboard. Estos celebraron el logro del artista, cuyo video a la fecha tiene alrededor de 110 millones de visualizaciones. Solo 2 semanas después de su lanzamiento, la artista agradeció a sus fans en su cuenta en la red social Twitter, afirmando que esta canción es muy querida para su corazón. Ha estado trabajando muy duro para hacer que este álbum sea lo más honesto y divertido posible, sin dejar de ser lo suficientemente vulnerable como para compartir dónde se encuentra en el camino de la vida. Afirmó que ama a sus fans y les agradeció por escuchar su nueva música. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Los Globos de Oro reconocerán a Ellen DeGeneres con el premio honorífico el Carol Burnett como homenaje a su exitosa carrera en la televisión estadounidense. Será la segunda vez que se conceda este reconocimiento. En palabras del mismo Lorenzo Soria, presidente de la asociación, Ellen DeGeneres es una pionera que ha cautivado al público por casi 25 años con su innegable encanto e ingenio, ya que además de su éxito en la televisión, es filántropa y presta su voz a aquellos quienes no la tienen. Además, siempre aparece con amabilidad y alegría a través del poder de su plataforma. Sin duda, la conductora y actriz es todo un modelo a seguir, digna de merecer dicho galardón.
El actor Matthew McConaughey, quien estrenó su cuenta en Instagram y se volvió viral, acaparando la atención de todos los usuarios. El actor cumplió 50 años de edad y decidió celebrarlo sumándose a la red social Instagram. Lo anunció en un video en Twitter y, para sorpresa de todos, en pocas horas el ganador del Oscar ya consiguió cientos de miles de seguidores, volviéndose viral en esta plataforma, y a esta hora ha superado los 800,000 seguidores. La última entrega de la afamada película Terminator Dark Fate se hunde en los Estados Unidos y compromete el futuro de esta saga. Terminator Dark Fate lideró la taquilla en los cines estadounidenses. Es este fin de semana, pero muy bien decepcionante. Resultó comprometiente también el futuro de esta larga saga de ciencia ficción apocalíptica. Según los datos de la película, anotó 29 millones de dólares en los Estados Unidos y en Canadá, cifra que quedó lejos de los al menos 40 millones de dólares que anticipaban los expertos. En el resto del mundo consiguió 94.6 millones de dólares, una cifra que también resulta escasa para una cara de 185 millones de presupuesto, apuntando a que esta película podría suponer una pérdida de entre 100 y 120 millones tras su paso por los cines. Los dejo con el más reciente video de Pitbull y Ne-Yo titulada Me Quedaré Contigo, que ha inundado las plataformas digitales. Amigos, yo soy Nieves Soteldo y hasta acá las noticias en el mundo de las artes y el espectáculo. Cualquier comentario lo pueden hacer a través de mis redes sociales en Instagram, @NievesSoteldo, y nos vemos en una próxima emisión de esta su sección Estrenos y Estrellas. Amigos, comenzamos los deportes con béisbol. Venezuela llegó ganando al 8º episodio por 2 carreras ante Japón, pero el bullpen permitió 6 anotaciones en esa entrada y terminó perdiendo en su debut por 8 carreras. Gregorio Rojas desde Taiwán nos cuenta más. Hola, saludos desde Taoyuan en Taiwán. Venezuela lamentablemente cayó en su primer compromiso del Mundial Premier 12 ante Japón, un juego que Venezuela llegó a estar ganando 4 carreras por 2 en el 8º episodio y que vio cómo el relevo se desmoronó, permitiendo 6 anotaciones en esa entrada, 3 de ellas por vía del boleto. Venezuela deberá pasar la página rápidamente para encarar a China Taipei en la noche de este día miércoles en Taichung y cerrar su participación el día jueves ante Puerto Rico. Tiene que ganar los 2 compromisos para poder avanzar a la siguiente fase en Tokio. Hablamos con protagonistas del compromiso, con Herlis Rodríguez y con el abridor Félix Dubronte, y esto fue lo que nos dijeron. Estuvimos dominando el juego hasta el 8º, ¿no? Por cosas del béisbol son cosas que pasan pues, durante el juego, pero realmente el equipo de Japón no hizo nada especial para merecer ganar ese juego. El primer juego, todavía nos queda 2 más y tenemos que poner bastante emoción, bastante ánimo para ganar el día de mañana y el de pasado. Yo creo que el equipo está bien, ya vieron los muchachos, ya vieron cómo es esto, y mañana hay que salir y con el mismo ánimo que teníamos. Mañana, pues, antes de salir al terreno, asegurarnos de que el equipo esté bien mentalmente. Demostramos que estamos a la par de cualquier equipo. Si Japón es el número 1, le jugamos muy bien. Y bueno, como tú bien dices, va a ser juego a juego. Tirar todo lo que tengamos mañana contra Taiwán, Dios mediante ganar, y luego ir contra Puerto Rico y terminar de cumplir la misión de la primera etapa. ¿Quién va a ser el abridor mañana contra China Taipei? Henderson Álvarez. 6 de la tarde, la voz de Play Ball para el compromiso ante China Taipei. 6 de la mañana, hora de Venezuela. Una China Taipei que derrotó en su primer compromiso a Puerto Rico en Taichung a la misma hora que se estaba disputando este compromiso aquí en Taoyuan. Desde Taiwán, Gregorio Rojas, Noticiero Venevisión. Y seguimos con béisbol porque hoy arranca la temporada 2019-2020 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El campeonato comienza oficialmente en Barquisimeto en honor a Jesús Chivita Ledesma, con un encuentro entre Cardenales de Lara y Águilas del Zulia. El torneo en su edición 75 tendrá 168 juegos en 8 semanas y 48 encuentros por equipo.
Amigos, y al regreso en entrevista a Venevisión, Endrina Yepes estará conversando con Ramón Lobo, diputado a la Asamblea Nacional y expresidente del Banco Central de Venezuela. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Ramón Lobo, diputado ante la Asamblea Nacional, expresidente del Banco Central de Venezuela en el periodo 2017-2018, exministro de Economía y Finanzas en 2017. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Un saludo a toda Venezuela y por supuesto agradecerle esta oportunidad que nos brinda. Diputado, es muy interesante lo que está sucediendo a esta hora en la Asamblea Nacional cuando definitivamente se va a conformar la comisión preliminar que va a designar posteriormente a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Quiero que nos hable acerca de la conformación de esta comisión, cuál es la participación que tiene el sector del oficialismo en esta comisión. Entiendo que ya fueron nombrados 6 representantes por parte de la oposición, 3 por parte del oficialismo. La comisión en total integran 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil. Explíquele a la audiencia cuál es el proceso, quiénes son esos representantes por parte del oficialismo y qué es lo que se va a hacer a partir de esta comisión. Mira, es importante indicar que dando cumplimiento a los acuerdos que se establecieron el pasado 16 de septiembre con la oposición venezolana y donde se establecieron varios puntos, dentro de los cuales destacan en primera instancia la incorporación del Gran Polo Patriótico al seno de la Asamblea Nacional. Y en segundo término, lo que está comenzando a cristalizarse en el día de hoy, que es la conformación de un nuevo poder electoral con la finalidad de poder desarrollar las elecciones parlamentarias previstas para el año 2020. En ese sentido, la Constitución establece que en primera instancia se crea una comisión preliminar integrada por 11 diputados. Esa comisión preliminar va a recibir lo que se conoce como los currículos de la sociedad civil para integrar el comité de postulaciones, que en total son 21 personas, 11 diputados, estos mismos 11 que hoy forman parte de la comisión preliminar, y 10 miembros y 10 de la que sociedad provienen civil. de la sociedad civil. Esto es un gesto político, esto es un desprendimiento que hacemos nosotros con la intención de lograr buscar puntos de encuentro y solventar la situación que existe a nivel constitucional del funcionamiento de la misma Asamblea Nacional. ¿Quiénes son los miembros del oficialismo que están integrando esta comisión? Quedaron pendientes 2 por seleccionar, uno por parte del gobierno y otro por parte de la oposición. ¿Qué es lo que se espera? Quiero que nos hable acerca de esto. Son 11, 7 de la oposición y 4 por la Fuerza Revolucionaria, que en este caso hoy se nombraron William Hill, Noliu Rodríguez y el compañero Jesús Montilla. Queda por designar por parte de nuestra fuerza un nuevo integrante de esta comisión preliminar. Es importante destacar para toda la población venezolana que esta comisión va a evaluar, pero previo es necesario también señalar que nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que la Asamblea pueda salir del desacato para que el nombramiento de los nuevos integrantes del Poder Electoral, que es importante señalar que no tienen su periodo vencido. Ellos se nombraron en diciembre del año 2015, pero en función de las conversaciones que se ha desarrollado con la Asamblea, o mejor dicho, con la oposición democrática, se ha establecido, bueno, vamos a hacer una renovación de las autoridades electorales. Y esa renovación es precisamente el proceso que hemos iniciado en el día de hoy con la salvedad que le estoy señalando. Diputado, eso que usted señala es bien interesante porque distintos voceros del gobierno han insistido en la condición que ustedes señalan, está de desacato de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué se supone que se va a hacer con esta comisión preliminar? Definitivamente sí se va a nombrar a los nuevos rectores del CNE en el seno del Parlamento. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, nosotros hemos dado un paso. Bueno, vamos a discutir. Hemos nombrado nuestros voceros ante esta comisión. Nosotros aspiramos que en el lapso del tiempo de las discusiones que se vayan a desarrollar, la Asamblea Nacional pueda salir de su condición de desacato. Si no, existen otros mecanismos que están previstos dentro de la Constitución para poder solventar tal situación. La ruta legal está establecida. Más allá de esa ruta legal, es importante que nosotros veamos esto como un punto de encuentro, como acuerdos políticos
para superar la actual situación que afecta a la población venezolana y es la que aspira que podamos colocarnos de acuerdo en función de los intereses supremos de la República. Diputado, en función de los escenarios, de salir de la condición de desacato de la Asamblea Nacional, como usted lo señala, ¿sí se elegirían a los nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral allí? ¿Qué elecciones estaríamos hablando? ¿De qué proceso electoral se estaría hablando? Porque el día de ayer escuchábamos que ya existen candidaturas por parte de distintos sectores de la oposición. Está la gobernadora de Táchira, Lady Gómez, que anunció estar dispuesta a poner su nombre como candidata, también Javier Bertucci. ¿Estamos hablando de elecciones presidenciales? No, las elecciones que están pendientes aquí son las parlamentarias. Aquí se hizo elecciones presidenciales, se hicieron elecciones de gobernador, se hicieron elecciones de alcalde, se hicieron las elecciones correspondientes al poder público nacional. Las que están, al poder público, y dentro del poder público nacional, las que están pendientes son las legislativas. Y de acuerdo ya al vencimiento que está establecido en la Constitución, que son 5 años, se eligieron en diciembre del año 2015, corresponde en estos momentos nosotros iniciar esta situación de discusión para las elecciones parlamentarias, y eso quiero dejarlo bien claro, desde nuestra posición y nuestro punto de vista. O sea, que los que plantean que la situación de crisis económica y social que atraviesa hoy Venezuela tiene una resolución a través de unas elecciones presidenciales, usted responde que estas elecciones no se van a llevar a cabo, sino las parlamentarias. Bueno, yo vuelvo a indicar, ya las elecciones presidenciales fueron el año pasado, ¿verdad? El periodo establece 6 años. Si nosotros sumamos, vamos para el año 2025. El único poder, y vuelvo a destacarlo, que no se ha electo aún, son los legisladores, o mejor dicho, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Y eso es lo que nos corresponde, y nuestra presencia conlleva a buscar la manera de nuevamente reinstitucionalizar este poder para el funcionamiento, para ponernos de acuerdo, para hacer las discusiones pertinentes, tomar las decisiones, y eso todos, como hijos e hijas de una misma patria, podamos empujar en superar la actual situación. La crisis económica, ¿cómo la vislumbra desde su visión hoy como diputado, habiendo ocupado tan importantes responsabilidades como ser ministro de Finanzas, haber estado al frente del Banco Central de Venezuela? ¿Qué percibe de la crisis económica hoy y cuáles serían las rutas que deberían seguirse y cuáles serían los caminos más acertados para lograr una resolución a este proceso hiperinflacionario al cual está sometido Venezuela? Cierro el punto anterior, que es lo importante. En aras de la convivencia, en aras de la mayor fraternidad entre todos los sectores y las distintas instancias existentes dentro de la legislación del poder público, recordemos que está la Asamblea Nacional Constituyente, y nosotros hemos propuesto que la Asamblea Nacional Constituyente sirva que establezca una especie de una comisión de enlace con la Asamblea Nacional para que de esa manera nosotros podamos proceder al nombramiento de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, partiendo del trabajo que se está iniciando en el día de hoy. Porque yo les dije a usted anteriormente que los rectores no tienen vencido su plazo. Sencillamente es una exigencia, es un planteamiento que ha hecho la oposición democrática. Nosotros la hemos asumido y aspiramos que la oposición golpista, la oposición fomentadora de la violencia, que es la que encabeza Guaidó y el denominado G4, puedan entender esa circunstancia. Según ese planteamiento, ¿qué responsabilidad tendría la Asamblea Nacional Constituyente en la elección de los nuevos rectores? Me recuerda que es supraconstitucional. La Asamblea Nacional Constituyente está por encima de los poderes constituidos, y nosotros hemos planteado que hagamos ese enlace y de esa manera podamos participar todos los sectores, todos los espacios que actualmente existe de discusión para efecto de poder cristalizar esa propuesta. Permítame rápidamente. Los actuales rectores o parte de los rectores fueron los mismos que vigilaron el proceso electoral donde la Asamblea Nacional la perdimos nosotros. Entonces, toda esa matriz de opinión que a veces se quiere construir de que no son confiables las elecciones, se caen por su propio peso. Nosotros lo hemos dicho, 25 elecciones, hemos perdido 2. Resulta que esas 2 fueron las únicas que no fueron fraudulentas. Las otras 23 donde nosotros ganamos, siempre conseguimos ese señalamiento, pero eso es tiempo atrás. Planteemos en función de lo que tenemos que superar y el planteamiento que tú me estás haciendo. Por ejemplo, la economía, que pasa necesariamente y con un peso importante porque hagamos un frente común, todos los sectores venezolanos, para nosotros lograr derrotar
y lograr que las sanciones, las órdenes ejecutivas que golpean la actividad económica, el petróleo, el oro, el comercio internacional, puedan ser derogadas y de esa manera puedan facilitar el proceso de recuperación económica. Hay varios temas interesantes en materia económica que podemos conversar y es que hoy sale un trabajo especial en un diario de circulación nacional que habla de los límites que tienen los venezolanos hoy con las tarjetas de crédito. Los instrumentos crediticios hoy en Venezuela prácticamente son inexistentes para lo cotidiano y el argumento que dan las entidades bancarias es debido al encaje legal. ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué los venezolanos no tienen el acceso al crédito como otros países del mundo? Mira, el acceso al crédito existe. Pero que hay sea una alta demanda. Que sea eficiente en cuanto al límite que puedas utilizar la tarjeta de crédito, Fíjate por que ejemplo. nosotros hemos priorizado con las carteras dirigidas los sectores estratégicos para motorizar la economía nacional. Particularmente ahorita en el área comercial, el Banco Central estableció unas normativas, que es la autoridad monetaria que le corresponde. Las tarjetas de crédito son afectadas por el proceso inflacionario que vive la economía nacional, afectada por toda esta diatriba política y afectada principalmente por toda la agresión del gobierno estadounidense, donde lamentablemente la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional se ha prestado para generar instrumentos jurídicos que no tienen efecto a nivel interno, pero sí le permite al gobierno de Donald Trump generar todas estas acciones cuando ellos nos limitan la operatividad de PDVSA, cuando nos limitan nuestras exportaciones, cuando nos bloquean en los distintos puertos, cuando nos roban Cisco, porque es importante señalar eso. Cisco nos venía generando en promedio interanual 2.500 millones de dólares de entrada a la empresa matriz, que era Venezuela. Y veamos la situación que tenemos hoy día, cuando ya el gobierno estadounidense, a través de las transnacionales y lamentablemente con todas unas prebendas que ha hecho la actual de la Junta Directiva, pretende apropiarse de la misma. El petróleo es el 95% de las divisas que entra a la economía. El oro complementa esas divisas necesarias para la adquisición de bienes de consumo final, de bienes intermedios que nos permitan, como lo dije anteriormente, reactivar el aparato productivo nacional. Pero ahí es necesario la certidumbre, ahí es necesario la seguridad y la participación de todos los factores y agentes económicos a nivel interno. Diputado, la dolarización implícita que hay en Venezuela hoy, donde el canje de productos se hace a partir de monedas de circulación como el dólar, euro, criptoactivos, ¿cómo afecta y debilita esto al bolívar? Mira, es una situación que se presenta en una economía que presenta los niveles inflacionarios, que por cierto, no estamos conformes porque es sumamente alto, pero hemos logrado con las distintas políticas que se han venido implementando una desaceleración en lo que corresponde a los niveles inflacionarios, pero eso no es el escenario óptimo, está muy lejano de lo que nosotros aspiramos y es muy dado que en situaciones como esta, en una economía, la gente recurra a otras monedas que considera más fuertes para efecto de proteger el poder adquisitivo y se genera ese intercambio que no es mayoritario, pero que sí se está presentando y en lo cual nosotros tenemos que trabajar desde el Ejecutivo para que conjuntamente con los sectores económicos podamos normalizar el funcionamiento y la circulación de nuestro bolívar. Dentro de las distorsiones de la economía, semanas atrás se vieron escenarios donde el dólar DICOM estaba por encima incluso del dólar paralelo. ¿Cómo combatir esta disparidad que existe en cuanto al dólar? Mira, muy rápidamente para explicarle al pueblo venezolano, el sistema cambiario funciona a través de convenios cambiarios que lo realiza el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela. Se estableció un nuevo cambiario, un nuevo esquema cambiario de las mesas de cambio que manejan cada una de las instituciones. El Banco Central lo que hace es promediar esas operaciones de acuerdo a su ponderación y a las adquisiciones de oferta y demanda. De oferta y de demanda. Eso es lo que hace el Banco Central. Y ella lo que refleja es el comportamiento que se da en esas mesas de cambio. Con este mecanismo es indudable que debería desaparecer lo que nosotros conocemos como el dólar guarimbero. Y es lógico que se genere en determinados momentos esa circunstancia de un valor por encima de algunos de los marcadores, 7, 8 marcadores, que tienen precios que establecen su relación de cambio sin ningún mecanismo o método estadístico o econométrico. Ese es el principal instrumento de guerra
que se ha utilizado en contra del pueblo venezolano y que ha afectado el funcionamiento de la actividad económica. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Ramón Lobo, diputado ante la Asamblea Nacional, expresidente del Banco Central de Venezuela, exministro de Economía y Finanzas. Gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Diana. Gracias, Gendrina. Y amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes, gracias por acompañarnos.